Biblias, el libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 17, lo vamos a encontrar en la sección de los profetas mayores. Recuerden que esta denominación de profetas mayores es únicamente por el número de capítulos que contiene su libro, no es una clasificación hecha en base a la grandeza del profeta, porque todos fueron importantes, aun aquel que solamente constituye unos cuantos versículos. En la sección de los profetas mayores, generalmente después de los libros sapienciales o proféticos o poéticos de la Biblia, y vamos al profeta Jeremías capítulo 17, los primeros 11 versículos de este capítulo 17 del libro del profeta Jeremías. Ya lo tenemos, les invito a que puestos de pie y podamos hacer la lectura de forma alternada. Vamos a hacerlo alternadamente. Yo inicio 1, ustedes 2, 3, así hasta que lleguemos todos hasta el versículo 11 de Jeremías capítulo 17 del 1 al 11. ¿Amén? Amén. Y dice así la palabra del Señor: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes hará sus raíces, y no hará comida de calor, sino que su boca será verde, y llenará de sus días la montaña sagrada, y regará de frutos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, exclusivamente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todos, como la perdiz que cubre lo que no puso, el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postromería será insensato. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. En octubre del 2022, recientemente, Santiago Alarcón, me parece que es chileno, es un youtuber, influencer y apologista, hasta ese día evangélico, anunció que se convertiría al catolicismo romano. Esa fue una noticia que sacudió a muchos, en lo personal a mí, principalmente en los círculos teológicos, porque Santiago Alarcón era un ícono de la fe cristiana evangélica. Él defendía a capa y espada los paradigmas de la reforma mal llamada protestante, y fue él mismo quien dio la noticia y su explicación, dejando en claro que no daría entrevistas a nadie para no explicarles la razón de su cambio de fe. No obstante, en su propio canal de YouTube, en un en vivo, él sí explicó por qué tomó la decisión de convertirse del protestantismo al catolicismo. Y dijo que aunque todavía no tenía en claro todo en su mente, lo que sí es que lo suyo era una conversión genuina, ya que había descubierto que el catolicismo es verdad, ya que él es alguien a quien le importa la verdad. Y reiteró que él estaba convencido que lo que él estaba haciendo venía de Dios y que era el resultado de un debate interno entre lo racional y lo emocional. Aunque claro, dijo, pesó más lo emocional. Ante el dilema de saberse si seguía siendo evangélico o se convertía al catolicismo, dijo: opté por hacerle caso a mi corazón.
Y más adelante en su discurso subrayó la frase: hice lo que sentí en mi corazón. Uno de los clichés más socorridos por el ser humano para justificar las decisiones que toma es decir: hago lo que me dicta mi corazón. Así reza ese mantra de la gente sin Dios, que lo utiliza para justificar muchas de sus acciones. Hago lo que me dice mi corazón. Pero lamentablemente esta justificación de seguir los dictados del corazón no es exclusivo de los paganos o de la gente sin Dios, sino que inclusive dentro del argot cristiano en la iglesia de Cristo encontramos personas que dicen: es que no siento paz en mi corazón, no hago tal cosa porque simplemente no siento la seguridad en mi corazón. Y muchas veces lo hacen cuando deciden hacer cosas contrarias a la voluntad divina. Déjeme decir que darle peso y prerrogativa al corazón para decidir sobre asuntos importantes de la vida es peligroso, muy peligroso. Por hoy dejemos fuera a la gente sin Cristo y ubiquémonos en nosotros, los creyentes, quienes muchas veces buscamos justificarnos a través de la Escritura diciendo: bueno, es que Salomón, siendo un hombre sabio, dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, según Proverbios 4:23. Ellos creen que Salomón está potencializando al corazón, dándole la capacidad y la sabiduría de poder decidir de manera inerrante e inefable. Y la gente permite que sea su corazón quien le marque el rumbo que debe continuar. Como por ejemplo, muchas veces decimos: es que no siento en el corazón que yo deba continuar en esta relación, porque no siento no tengo un sentimiento romántico en mí mismo. O a veces decimos: es que tengo una corazonada en que si invertimos o si gastamos en tal o cual cosa, la vamos a hacer verdaderamente. ¿O qué decir de aquellos que dicen: no, pues yo me voy de esta iglesia porque no siento en el corazón a Cristo, yo no siento en mi corazón a Cristo en este lugar? Pero quienes utilizan a Salomón como su defensa para argumentar que es su corazón quien los guía, se les olvida que previo a las palabras de Salomón, cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Salomón dice otras cosas. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Mismo libro de los Proverbios, capítulo 4, versos del 20 al 22. Es decir, son las palabras de Dios y la voluntad de Dios y las razones de Dios las que debemos nosotros seguir y continuar, y no los latidos o las indicaciones de nuestro corazón. Pero no nos adelantemos a la enseñanza, sino que mejor vayamos a la Escritura, que nunca nos falla, y hagámosle 3 preguntas al pasaje de Jeremías 17, del 1 al 11, y que nos responda claramente estas preguntas, diciéndonos si en verdad nosotros debemos confiar en nuestro corazón en relación a las decisiones importantes de la vida. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera pregunta que le haríamos al pasaje en Jeremías capítulo 17? La primera pregunta que hay que hacerle al pasaje es: ¿cuál es la condición de nuestro corazón? O sea, ¿cómo está nuestro corazón? Y no estoy hablando del corazón en un sentido físico, ¿no?, sino estoy hablando en un sentido alegórico, espiritual. El verso 1 nos da la respuesta diciendo: el pecado de Judá está esculpido en las tablas de su corazón. Ya desde ahí tal vez no tendría que haber mayor explicación, pero lo vamos a explicar. Jeremías ejerció su ministerio profético en el reino del sur, en el reino de Judá, desde el reinado de Josías hasta el reinado de Sedecías, es decir, 4 reyes. Cuando los babilonios invadieron y destruyeron Jerusalén, llevaron cautivos a los nobles y principales de Judá, es decir, que él le tocó ver el cumplimiento del juicio de Dios sobre la tierra de Judá. Pero antes de esto, Jeremías les estuvo advirtiendo al pueblo que eso sucedería.
pero le sucedería no porque le hayan caído mal a Dios o de manera gratuita, sino como resultado de haberse apartado del camino de Yahvé o de Jehová o de Dios. Porque una constante en el servicio de Jeremías fue la profunda animadversión que le tenían sus conciudadanos, sus paisanos y sus parientes a causa de su mensaje al arrepentimiento. Pero ¿por qué Jeremías se hacía odiar ante sus semejantes? No era gratuito, hermanos. Déjeme decir que más bien él transmitía el mensaje de Dios. Dios le decía a Jeremías lo que tenía que decirle al pueblo, y al pueblo no le gustaba lo que Jeremías les decía. Pero ¿qué es lo que Jeremías les decía? Jeremías les ponía en su cara su pecado. Jeremías los confrontaba mostrándoles cuál era su falta, cuál era su error, cuál era su equivocación, cuál era la afrenta por la cual Dios les anunciaba que de no cambiar su condición, Dios traería juicio sobre ellos. Pero ¿cuál era el pecado de los judíos? El pecado de los judíos era la idolatría, la adoración y la búsqueda de otros dioses, buscando dirección en esas divinidades de las otras naciones. Era llenar su corazón de todas esas cosas. Por eso, el mensaje del capítulo 17 comienza diciendo: el pecado de Judá está grabado ¿dónde? En las tablas de su corazón. Y el profeta hace una precisión acerca de la condición de él. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Dónde está el pecado del hombre? En su corazón. Pero lo interesante de la descripción del profeta Jeremías, que utiliza analogías para que podamos entender completamente la gravedad de esta situación, es que nos dice que ¿dónde es el pecado en nosotros? Está profundamente arraigado, dice, está tatuado en su corazón porque está hecho con cincel de hierro y con punta de diamante. Tal vez nosotros nunca hemos visto una punta de diamante, pero sí nos ha tocado ver a alguien haciendo un surco en una pared, en un muro o en un trozo de roca, y que cuesta mucho trabajo para hacerlo profundo. Lo cual nos indica que el pecado no es superficial, sino que es profundo, y que nuestro corazón ha sido tan duro, pero a pesar de su dureza le ha dado cabida al pecado en él mismo. Entonces nosotros podemos concluir que nuestro pecado está arraigado ¿en dónde? En nuestro corazón. Y si está arraigado de manera profunda, ¿qué significa? Que no es fácil, que no es sencillo, y que podríamos decir que es imposible de quitar. Por más que nosotros nos esforcemos por no pecar, nosotros siempre irremediablemente tendemos a hacer lo malo. De ahí, hermanos, la palabra pecado, que significa errar al blanco. La palabra pecado significa fallar o errar o equivocarse. Claro, en términos muy profundos. De tal manera que ese es nuestro corazón. Lo cual nos lleva a pensar, hermanos, en esta doctrina de la Reforma, en donde habla de la depravación total del ser humano. ¿En qué consiste la doctrina de la depravación total? Dice que nosotros nacemos siendo pecadores, irremediablemente pecadores, que tenemos una naturaleza que tiende hacia lo malo y hacia lo erróneo, hacia lo equivocado, hacia lo que está totalmente torcido de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Solo es una cuestión de tiempo, porque nacemos, vamos a decirlo así, en una condición inocente, pero basta esperar el tiempo para que un ser humano, después de nacer, manifieste su tendencia a hacer lo malo. Por eso podemos encontrar una disparidad, porque podemos ver niños muy pequeños haciendo lo malo, pero a veces niños más grandes empezando a hacer lo malo. Pero no importa la edad, en un momento de su historia comenzarán a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado está grabado con cincel de hierro y punta de diamante en las tablas de su corazón. Contrario a esto, la doctrina católica le concede al ser humano una leve luz de esperanza diciendo: no es así.
No, no es así. Sí, el hombre nace siendo pecador, pero guarda en él resquicios de una bondad, que si la canalizamos bien, lo puede acercar a Dios. Por eso en la doctrina católica son importantes las buenas acciones. Para ellos la salvación es el conjunto de dos cosas: la gracia divina y las buenas obras. Por eso ellos dicen, yo tengo que contribuir con mis buenas acciones a mi salvación. Debo cumplir los 10 mandamientos en un abono para mi salvación. No puede ser posible que yo me salve nada más por fe. Por eso ellos piensan dentro de su doctrina que la sola fe no es suficiente para alcanzar la gracia de Dios. Pero nosotros, hermanos, que leemos la Escritura y como evangélicos, entendemos que nacemos siendo pecadores. Salmos 51:5 dice, soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Qué curioso, porque no se dice desde el momento en el que nací, sino desde el momento en el que fui concebido en el vientre de mi madre. Es decir, desde que estoy en el útero de mi mamá, yo ya tengo una naturaleza pecadora. Pero además de eso, cuando nazco, estoy irremediablemente sentenciado a hacer lo malo. Dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De tal manera que en este mundo traidor, todos somos pecadores. Y todos los aspectos de nuestra vida están afectados e infectados por el pecado, incluyendo lo espiritual. Contrario a lo que piensan los católicos diciendo, no, bueno, es que la carne está infectada de pecado, bueno, es que la mente está infectada de pecado, pero el espíritu no, pero no es así. El mismo texto nos dice, y en los cuernos de sus altares. Esta es una clara referencia a la cuestión espiritual. Si dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón, y además dice, y en los cuernos de sus altares. Es decir, no solamente en nuestra carne y en nuestra mente, sino también en nuestro espíritu. O sea, tenemos un espíritu torcido, quebrantado, roto, defectuoso, mal hecho, infectado, purulento de pecar. Por eso se habla de la depravación total, de la depravación absoluta del ser humano. Pero si todavía sobre eso nosotros le queremos echar más limón a la herida, déjame decir que el pecado no se queda únicamente con el que lo practica o quien lo tiene, sino además que lo hereda. Porque bueno, hubiera sido que Adán y Eva se hubieran quedado con las consecuencias de su desobediencia, sino que nos lo heredaron a las siguientes generaciones. Y el nuestro pecado también se lo heredamos a las siguientes generaciones. Verso 2 dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes, es decir, trasciende las generaciones. Claro que cuando uno ve a su hijo pequeñito, uno dice, ¡ay, es un angelito! No, bueno, pues eso solamente lo decimos nosotros para sentirnos bien, pero son angelitos caídos. Son demonios realmente, y no porque los odiemos, sino porque la condición de la Biblia dice que mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes. ¿Cuál era el pecado de Israel? La idolatría. Ellos habían adoptado las ideas de otros dioses, se apartaron del camino de Dios, fueron en pos de dioses que no existían en realidad, pero que eran representados por imágenes, los dioses de otras naciones. Y créanlo, eso ofende a Dios, afrenta a Dios, rompe la relación de Dios entre Él y quienes practican la idolatría. Pero como decíamos, en ese contexto, la idolatría no empezó con un rey, sino que empezó con un rey y pasó con el otro rey y con el siguiente rey y con el siguiente rey. Yo dije al principio que Jeremías estuvo presente en Judá por lo menos durante 4 reinados. 4 reinados donde las cosas no fueron distintas, al contrario, fueron de mal en peor. Si uno empezó induciendo a la idolatría porque él era idólatra, el que siguió lo perfeccionó, y el que siguió lo perfeccionó, y el que siguió pues le sacó un doctorado en idolatría. El punto es que ninguno de ellos hizo algo distinto al respecto en relación a su pecado, sino que permanecían y lo heredaban, lo transmitían, se lo
contagiaban a los demás, de tal manera que la condición del pecado no solamente era una cuestión de uno, sino de todos los demás. Ahora, el pecado no es una cuestión únicamente intrínseca o interna, decir, bueno, yo y mi pecado y nada más. No, es una cuestión que se denota, se percibe, se palpa, da evidencia para que los demás lo noten. El pecado generalmente nos conduce a hacer locuras. ¿Y qué es la locura? Hacer cosas irracionales, absurdas, ridículas, fuera de la cordura y de la razón. ¿Cómo cuáles? El texto nos dice por lo menos 3. La primera de ellas, confiar en la potencialidad del ser humano. Verso 5 dice, maldito sea el hombre que confía en el hombre y que haga del hombre su brazo. O sea, ¿se dan cuenta la palabra tan fuerte? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuál es la raíz o cuál es la maldad o cuál es en esencia el problema de la idolatría? Algunos dirán, bueno, comparar a Dios con algo como un animal o como una piedra o como una cosa creada. Pero en realidad la idolatría tiene que ver con nosotros, con la confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mayoría, si por no decir todos los demás dioses, es el deseo del hombre materializado en un Dios. Los ídolos no son más que dioses hechos a la medida, hechos según sus características y sus deseos. Yo quiero un Dios que me bendiga siempre. Yo quiero un Dios que me haga que llueva. Yo quiero un Dios que me prospere. Yo quiero un Dios que me dé hijos. Yo quiero así. Los dioses de los hombres, lo único que son dioses hechos a la medida del ser humano. Ahora, habrá quien diga, no, yo no creo en esos dioses. Habría quien diga, no, yo no creo en esas cosas, en esos palos, en esas piedras, en esas maderas. Yo no creo en esas cosas. Yo confío en mí mismo, en lo que yo soy capaz de hacer, en mis capacidades, en mis recursos, en mis habilidades, en mis talentos. Es exactamente lo mismo, confiar en nosotros mismos. Hace algunos años, cuando mi esposa y yo éramos novios, recuerdo que en una ocasión, en una conversación, no recuerdo los detalles, solamente recuerdo el hecho que me dijo, es que yo no confío en ti. Yo me sentí profundamente ofendido y lastimado, porque aunque no lo crea, yo sí tengo corazón torcido, pero tengo corazón. Entonces, yo me sentí lastimado y ofendido, porque me decía, es que yo no confío en ti. Yo no lo entendí en ese momento, y yo realmente me preguntaba, me cuestionaba, ¿qué no hacía yo realmente lo suficiente como para ganarme su confianza? Con el paso del tiempo y con la iluminación divina, entendí su punto. Tiene razón de no confiar en mí, porque su confianza no debe estar puesta en mí, porque ni yo mismo debo confiar en mí mismo. Si a veces me fallo a mí mismo, pues cuanto más le voy a fallar a mi esposa y a mis hijas y a la sociedad y a la iglesia y al mundo. Esto no es un permiso para fallar. Simplemente es para entender, hermanos, que nuestra principal confianza debe estar puesta en otro lado y no en la carne, y no en el hombre, no en el ser humano, por más promesas de infalibilidad que nos dé. La segunda locura que nos hace cometer el pecado grabado en nuestro corazón, hermanos, es confiar en las cosas materiales. Verso 11. Y me encanta el verso 11 porque el profeta hace una espléndida alegoría explicando esto y utiliza a una ave no migratoria nativa del Medio Oriente que es la perdiz. Dice ahí en el verso número 11, dice, como la perdiz, ¿no? Ahí va a hablar de un pájaro, la perdiz es un ave, decía yo, no migratoria, exclusiva del Medio Oriente. Esta perdiz tiene una característica. ¿Sabe cuál es la característica de la perdiz? Que le gusta andar de madre ardiente. O sea, él ve un nido vacío, va y se sienta a empollar los huevos. Y los empolla y les transmite el calor el tiempo que sea necesario. Nacen las avecillas que no son sus aves, que no son sus hijas, que no son sus crías, y les empieza a dar de comer, como si fueran suyas. Alguien dirá, qué muestra de amor desprendido. No, es que la perdiz es muy tonta. Porque en cuanto nacen esos polluelos, y de alguna manera Dios en la naturaleza ha puesto sabiduría, se dan cuenta que ese pájaro no es su madre. ¿Y saben qué hacen? La abandonan, la dejan ahí, como a madrecita mexicana, llorando ahí, viendo cómo se van sus polluelos. Por eso el profeta es inteligentísimo cuando dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, y que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. ¿Qué significa esta palabra? Significa
Así es quien confía en las cosas materiales, quien confía en su talento, quien confía en sus riquezas, quien confía en su trabajo, quien confía en su salud, quien confía en todas las cosas que el mundo le puede ofrecer. Dice, son como esa perdiz que se sientan a cuidar lo que no es suyo, pero que tarde que temprano los dejarán, los abandonarán y se quedarán como la magnífica, sin cosa alguna. La tercera locura a la que nos puede conducir el pecado, hermanos, es apartarnos de Dios. Dice el verso 5, dice, y su corazón se aparta de Jehová. Este es el resultado de las otras dos. Si yo voy en pos de otros ídolos, si yo voy en pos de la potencialidad del ser humano, si yo voy en pos de las cosas materiales, obviamente, hermanos, yo me estoy alejando del Señor. Pero el corazón del ser humano, así roto, desquebrajado, pecador, depravado, necesitado, como dijo San Agustín, tiene un agujero en forma de Jesús, que únicamente Jesús puede llenar y puede sanar y puede restaurar. Cuando nosotros nos apartamos de Él, si de por sí ya no teníamos remedio, pues estamos en el peor de los desahucios en nuestras vidas. Ahora, ante esta descripción, preguntaríamos, ¿usted seguiría confiando en los dictados de su corazón? La segunda pregunta que le hacemos al texto, hermanos, en relación a nuestro corazón es, bueno, ¿cuál es el resultado? Ya vimos cuál es el origen, cuál es la razón, ya vimos los síntomas. Ahora, ¿qué pasa si yo continúo en esa constante de hacerle caso a mi corazón? Verso 3 nos dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje. Judá estaba tan mal del corazón espiritual. Primero se dejaba guiar por él, pero él creía que estaba bien y que estaba en paz, porque su corazón no lo redarguía de nada, de nada, de nada. ¿Han escuchado hablar de la muerte súbita? Es esa condición en la que una persona pues parece estar sana y sin embargo en el momento menos esperado se desvanece. No hubo un síntoma, no hubo una señal, no hubo algo que le indicara aparentemente que su corazón no estaba funcionando bien y se detuvo. Se le llama muerte súbita. Pero en realidad sí hay signos y sí hay síntomas. Lo que pasa es que pues no los identificamos. Pero en el caso del asunto que hoy nos compete, sí hay signos y sí hay síntomas que ya los vimos. Pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ya vimos que uno de los propósitos de la profecía era ponerle a la gente en su cara el pecado. Pero también llevaba como propósito la profecía advertirles que de no cambiar el camino en el que andaban, habría consecuencias. Ahora, los profetas no andaban jugando a asustar a la gente con el petate del muerto, sino a decirle, si tú estás en esta condición de seguir a un fallido corazón, tarde que temprano va a haber consecuencias. Siglos después, San Pablo diría, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Qué significa eso? Que a toda acción hay una reacción o una respuesta de la misma o de una magnitud doble de la que lo causó. Confiar en el corazón fallido tiene muchas y serias consecuencias. La primera de ellas es perder la bendición de Dios. Verso 3 dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje. Jeremías no es el primer profeta que les dice al pueblo de Judá que están mal delante de Dios. Ya lo había hecho Isaías, ya lo había hecho Joel, ya lo había hecho Habacuc. Es decir, ya tenían antecedentes. Antes de que llegara Jeremías ya había habido un precedente. Llegará el día del juicio de Dios sobre ustedes porque están mal, porque son pecadores. Pero ellos hacían oídos sordos. Y su corazón no se inmutaba ante los mensajes de Dios en voz de estos hombres. Ya tenían antecedentes. Y ya tenían el antecedente del reino del norte. Acuérdense que el reino se dividió en dos partes, norte y sur. El reino del norte, el reino de Israel, fue arrasado por los asirios, que hacían lo mismo que los del sur. Y prácticamente los desaparecieron. Pero ellos seguían en la lela. Ellos seguían pensando en otras cosas, aplicando la máxima de los estúpidos. Eso no me puede pasar a mí. Le pasará a los tontos, pero a mí no me pasa.
A mí no me va a pasar. Pero ellos lo que no sabían es que estaban a unos años de que esas profecías se cumplieran. Vendrían los caldeos o babilonios, los invadirían, destruirían las murallas de la ciudad, destruirían el templo y destronarían al rey presente, se decía, y se lo llevarían prisionero junto con muchos otros a Babilonia. Y en esa invasión, obviamente, las riquezas de Judá serían saqueadas, robadas, y serían llevadas al país extranjero. Pero además, muchos de los objetos sagrados del templo serían utilizados para usos profanos. Cuando ustedes lean el libro de Daniel, van a encontrar un relato cuando el rey Belsasar utiliza los vasos del templo para beberse unas chelas con sus cuates. O sea, lo sagrado se convirtió en profano. O sea, quien realmente está siguiendo los dictados de su corazón no puede esperar un futuro promisorio. No puede esperar que las bendiciones le caigan nada más porque las desea o porque las invoca. Sino al contrario, lo que debe esperar es que caiga sobre él juicio, sobre él y sobre los suyos y sobre todo lo que tienen. Una opresión porque no cuentan con la bendición de Dios. Ahora, hay una segunda consecuencia y es la esclavitud. Verso 4 dice: y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Cuando llegaron los caldeos o Babilonia, se los iban a llevar prisioneros, algunos, a los reyes, a los sacerdotes, a los nobles, con sus familias. Se los iban a llevar a una nación extranjera por 70 años. Claro, iban a ser tratados con cierta consideración, pero como dice el dicho, la cárcel no deja de ser cárcel, aunque sea de oro. Es decir, aunque esté muy bonita, no deja de ser una prisión. El rey, su corte, sus sacerdotes y muchos nobles con sus familias estarían siendo llevados como prisioneros a una nación extranjera. Ahora, para entender esto de la mejor manera, tenemos un ejemplo emblemático en el libro de los jueces. Sansón, que era un juez, también se obstinaba en seguir los deleites de su corazón y le echaba el ojo a cuanta mujer guapa se le aparecía, siendo Dalila la más tóxica para él, porque con engaños y artilugios le traicionó, lo engatusó para que le revelara la fuente de su poder y de su fuerza, y para que así los filisteos pudieran hacerlo prisionero. Sucedió, él abrió la bocota y les dijo cuál era la fuente de su poder, que en realidad no era su cabello, era Dios. Pero de alguna manera él lo identificaba: es que son mis rulos tan hermosos, la fuente de mi poder. Bueno, él se lo confesó a Dalila. Dalila se lo dijo a sus compañeros los filisteos. Vinieron los filisteos, además de que lo raparon, le sacaron los ojos y lo amarraron. Hermanos, lo colocaron en una rueda de molino a dar vueltas sin sentido. Y de vez en vez los filisteos lo utilizaban, lo sacaban de esa actividad sin sentido y se divertían con él. Pasó de ser un elegido de Dios a ser la diversión de sus enemigos. Qué triste, hermanos, que si nosotros nos obstinamos en esa condición de seguir los dictados del corazón en lugar de seguir la voz de Dios, es que seremos esclavos de otros. Y seremos burla de otros, y seremos escarnio de otros, y pasamos de ser elegidos de Dios a ser esclavos de los demás. Un tercer resultado, hermanos, de dejarse llevar por un corazón fallido, es la sequedad de la vida, una vida sin satisfacción. Verso 6 dice: sino que morará en las sequedades del desierto. Jeremías es el maestro de la analogía, le gusta utilizar muchos ejemplos para ilustrarnos verdades profundas. Y ahí en el verso número 6 nos da otra imagen cuando dice: será como la retama en el desierto. ¿Qué es la retama? Él está pensando en un tipo de árbol o arbusto llamado arar, que según un experto en plantas de la Biblia era un árbol conocido como el limón maldito o manzana de Sodoma, que crecía alrededor del mar Muerto, donde alguna vez estuvo la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y que según cuentan las leyendas populares, cuando Dios destruyó a Sodoma, maldijo a ese arbusto de arar o limón maldito o manzana de Sodoma.
Pero ¿cuáles eran las características? ¿Por qué Jeremías utiliza a este árbol para ejemplificar a los que confían en su corazón? Dice verso 6, serán como una retama en el desierto. ¿Saben qué? ¿Saben por qué? Porque este arbusto tenía dos particularidades. La primera, tenía una particularidad saludable. Parecía una planta verde, una planta frondosa, una planta saludable, una planta robusta y abundante, daba mucho fruto. Decíamos, no, hombre, esta planta se ve apetitosa, se ve buena, se ve sabrosa, como si le fuera bien en la vida. Nadie podía pensar que a ese árbol le fuera mal. Pero tenía una segunda particularidad que la hace realmente idónea para el ejemplo que Jeremías nos quiere dar. Cuando la gente cortaba sus frutos y los abría, ese fruto cuando se abría emitía un sonido como de psss, porque estaba inflada de gas, pero en su interior había polvo, telarañas y sequedades. Esta era la imagen del creyente que no confía su corazón en Dios. Puede parecerle a los demás, oye, es que bien le va a fulano, oye, es que bien le va a sotano. Es más, el otro se la cree y se autoengaña poniendo en sus redes sociales que todo es perfecto. Es más, pone hasta versículos bíblicos o frases alusivas a Dios diciendo, yo soy más que un vencedor. Pero en realidad, en el fondo, no son más que como estos frutos de la manzana de Sodoma, que si las abriéramos escucharíamos un psss. Y no porque se estén echando un gas, sino porque están podridos por dentro, porque no hay nada en su ser, porque no hay más que telarañas, polvos y sequedades. La última consecuencia que nos habla el pasaje de confiar en un corazón fallido, hermanos, es estar humanamente desahuciado. Verso 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Me parece que este es uno de los textos más conocidos de Jeremías. Pero aunque sea muy conocido, me parece que no es el más seguido de Jeremías. El corazón del hombre es pecador y por lo tanto es engañoso. La palabra de la que tradujeron engañoso es la palabra hebrea akov, que significa fraude, mentira, torcido. ¿Qué implica eso, hermanos? Implica que nuestro corazón está empeñado en mostrarnos espejismos y darnos falsas imágenes o expectativas de las cosas. Te va a ir bien. Tú hazme caso. Sigue adelante. Vas bien, mira, ahí está el futuro y promisorio, bello. Como cuando Lot miró los terrenos y cuando Abraham le dijo, yo me voy a la derecha y tú te ves a la izquierda, pero escoge en qué terrenos. Y Lot empezó a mirar ¿con qué? Con los ojos de su corazón. Pero en realidad cuando nos dice que la palabra engaño significa akov, significa torcido, mentiroso, fraudulento, es que el corazón nos muestra falsas imágenes o expectativas del futuro, con la intención deliberada y dolosa de engañarnos, de llevarnos hacia el fracaso. Pero el profeta añade diciendo que es engañoso más que todas las cosas. La palabra aquí de la que tradujeron todas es la palabra kol, que significa más que todas las demás cosas. Si pudiéramos hacer una medición de qué es lo más engañoso que hay en el mundo, el corazón se lleva las palmas. Más que el diablo. Imagínense, el diablo es reconocido como el engañador, ¿no? Como el mentiroso, el padre de mentira. Bueno, pues nuestro corazón se va a ir topeteando, se da un tete a tete con el diablo, porque la escritura dice más que todas las cosas. Y si todavía sobre esto había que añadirle mal, dice, y es perverso. La palabra perverso en hebreo es anash y significa desahuciado o incurable. ¿Cómo está el pecado en el corazón del hombre? Grabado con cincel de hierro y punta de diamante. Por lo tanto, no tiene remedio, no tiene salvación. En esta semana, una vecina nuestra fue internada en el hospital. Tiene un problema digestivo, tiene divertículos en
en sus intestinos. Desde hace años, desde que yo la conozco, tiene este problema de divertículos. Y siempre ella debe llevar un cuidado, una dieta muy especial, muchas cosas. Pero en esta semana supimos que la habían internado porque los divertículos se le reventaron. Y la forma en que se dieron cuenta que se reventaron no es porque le dolía, sino porque empezó a arrojar sangre, así de forma abundante. La llevaron al hospital, estaba internada, no sé, y de pronto tendemos como a minimizar las cosas graves, ¿verdad? Porque cuando nos encontramos con la persona que la cuida, que no es precisamente su familiar, pero la cuida, ¿cómo está fulanita de tal? Pues estable. Me dijo, está bien. Está bien. Okay. Sí, pero dicen que está estable. Ojo, cuando un médico dice que está estable, no le está diciendo que está bien. Puede estar mal, pero estable. Puede estar al borde de la muerte, pero estable. O sea, estable no es bien, no son sinónimos. Dice, ya la van a dar de alta el fin de semana. 2, darte de alta en un hospital no significa que estás sano, estás curado. Simplemente que a veces el hospital ya no puede hacer nada y no le conviene tenerte ahí porque estás ocupando un lugar para alguien que sí tiene futuro. Ajá. Hermanos, eso es lo mismo con el corazón. Cuando nos dice que es perverso, es que está incurable. No tiene remedio, no tiene caso. Nada de lo que podamos hacer humanamente hablando puede cambiar esa condición. Ahora, nuevamente pregunto, ¿seguiríamos confiando con todo nuestro ser en un corazón destinado al fracaso, la derrota y la miseria? Pues claro que no. Ahora, la tercera pregunta, ¿cuál es la solución a un corazón así? Ya decíamos, el propósito de la profecía, ¿cuál es? En mostrar el pecado, advertirle de las consecuencias de mantenerse en el pecado. Pero también el propósito de la profecía y la enseñanza que emana de ella, hermanos, no es la destrucción, sino el cambio a través del arrepentimiento. Justo cuando Jeremías dice que el corazón es perverso y engañoso, hace una pregunta que dice, ¿quién lo conocerá? Lanza una pregunta al aire. Y nos queda claro que hoy ni usted, ni yo, ni nadie tendríamos la respuesta o la capacidad de decir, yo lo conozco, porque yo le aseguro que muchos de nosotros no sabíamos esto. Tal vez lo intuíamos, pero no lo sabíamos. Pero en ese momento, sin ninguna timidez a la pregunta, el Señor dice, yo Jehová, yo lo conozco. Él conoce el corazón, Él sabe. Y aún así, a pesar de cómo es nuestro corazón, ¿saben qué? Él nos ama. Eso es increíble. Dios no nos ama como somos. Dios no nos ama. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y ese es su amor infinito. Y el mejor amor que no tiene comparativos. Algunos lo comparan con el de una madre. Bueno, será por lo más parecido. Pero es comparar uñas con garras. La verdad es que no. El amor de Dios es decir, yo amo a pesar de lo que es tu corazón. Y tan nos ama Dios, a pesar de cómo es nuestro corazón, que Él tiene la solución para nuestro problema de corazón. Alguien que tiene autoridad y disposición para resolver nuestro problema de un corazón fallido. En primer lugar, la primera cosa que debemos hacer para cambiar ese corazón es dejar de hacerle caso al que tenemos, ¿no? Dice en el verso 1, bendito sea el hombre que confía en Dios. Bendito sea el hombre que confía en Dios. Versículo 7. Hay una bendición en no confiar en nosotros. Y la bendición está en confiar en Dios. Ahora, alguien podría decir, bueno, esta no es una respuesta muy reveladora, y eso ya lo sabemos. Pues sí. Y si lo sabemos, ¿por qué seguimos confiando en el corazón y no confiamos en Dios? Si ya lo sabemos. Nosotros no podemos dejarnos llevar por especulaciones y emocionalismos. Ahora, ¿en qué consiste la bendición de Dios a mi vida? Y en el verso... ¿cuál es? 7. En el verso 7. Jeremías invoca parte del Salmo 1. Si usted lee el Salmo 1, se va a dar cuenta que se parece mucho al verso 7 de Jeremías 17. ¿Por qué? Porque parece ser que el libro de los Salmos ya circulaba para uso común de las personas para conocer acerca de Dios. Y nos dice básicamente dos cosas.
Primero, la persona que confía en Dios se asemeja que a un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. La primera cosa que nosotros obtenemos al estar confiados en Dios, que es seguridad. ¿Por qué? Porque estamos conectados con la fuente de toda la sabiduría, de todo el conocimiento, de todos los misterios, de todos los secretos. Debemos tener la seguridad y la certeza que estamos en el mejor lugar posible. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No ante lo incierto, no ante lo confuso, sino ante lo certero de Dios. Dice, tú vas a estar ahí y Dios siempre te va a dar de su dirección. Siempre te va a dar de su sabiduría, siempre te va a dar de su seguridad. Pero la segunda cosa que nos dice el texto, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. ¿Qué es la otra cosa que nos promete? Que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros debemos estar confiados y tranquilos que estamos bajo la poderosa y cuidadosa mano de nuestro Dios. Hermanos, a muchos les preocupa, al ser humano natural le preocupa quién gobierna hoy, ¿no? Ay, que si el de izquierda, que si el de derecha, que si el de centro, que si AMLO, que si Sheinbaum, que si Adán, que si Fox, que si no sé quién, que si no sé cuándo, que si en otro país, que si en este país. Digo, no estoy diciendo que debamos ser espectros en relación a no estar informados, pero no debiera ser algo que nos debe robar el sueño. Porque déjeme decir que quien reina ya hoy es Jesús. Y si es nuestro Señor, está reinando en nuestras vidas. Y eso debe ser algo más que una frase a la que debemos responder con un amén. Debe ser una realidad. ¿Cómo? Cuando nos dice ahí que debemos confiar en el Señor. No importa, hermanos, que esté reinando, gobernando o al frente el peor de los tiranos. Él dice que quien confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Esos son los resultados de un nuevo corazón. Un nuevo corazón tiene que confiar en Dios, tiene que creerle a Dios, tiene que esperar en Dios, tiene que descansar en Dios, no en lo que le dice su corazón. No en lo que le dictan sus intuiciones o su corazón. Yo creo que es como... No, usted no le haga caso a eso. Sino lo que Dios dice en su palabra. Ahora, es necesario, hermanos, que nosotros tengamos ese nuevo corazón. Necesitamos un trasplante de corazón. Y el Señor promete cambiarlo a quien lo busca. Dice verso 10, examino las entrañas y le doy a cada hombre de acuerdo a sus caminos y según el fruto de sus obras. El Señor no solamente nos promete, sino el Señor puede hacer nuevas todas las cosas, cumpliendo la palabra que ya había dado a través de otro profeta, Ezequiel, cuando dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, versículo 26. ¿Se acuerdan del término depravación total? Nosotros no podemos por nosotros mismos. Nosotros nos podríamos esforzar por un ratito tratando de ser buenos, tratando de hacer las cosas bien y rectamente. Podemos tomar la sabiduría de los hombres y funcionar por un momento, pero irremediablemente resurgirá nuestro engañoso y perverso corazón y nos extraviará. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos dé un nuevo corazón, un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón tierno, un corazón crédulo a Dios y a su palabra, para que Dios nos lo cambie, hermanos. Que Dios nos cambie ese corazón que tiene grabado con cincel de hierro y punta de diamante su pecado y nos dé un corazón que tiene grabado con tinta de sangre de Cristo un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo año, un nuevo mes, una nueva vida. Solo Dios puede hacer posible en nosotros el tener un nuevo corazón. Santiago Alarcón
Es solo uno de muchos ejemplos de personas que escuchan la voz de su corazón fallido. Pero hoy, a la luz de la Escritura, más allá de si me cae bien o no, eso no importa, hemos descubierto que nuestro corazón no es de fiar. Al contrario, hagamos un análisis de nosotros mismos. Hoy en la tarde, tómese un tiempo y haga un análisis de usted mismo, de usted misma. Y siendo honesta, diga, ¿cuántas veces no su corazón se la jugó chueco? Lo metió en lugares donde no tenía que estar. Lo llevó a tomar decisiones que no debía tomar. Lo condujo a situaciones que no debía vivir si hubiera escuchado la voz de Jesús. Pero Dios es bueno y Dios es paciente y bondadoso. Y por eso le place, le agrada, le gusta darnos en Jesús un nuevo corazón. Él ya lo puso en nosotros. Que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es mi trabajo? ¿De flojito y cooperando? Sí, en primera instancia sí, pero después, hermano, con lo nuevo que el Señor me da, nosotros debemos trabajar para que ese nuevo corazón se sintonice con nuestro Dios, para que triunfe la verdad, el amor y la salvación de Cristo. Amén. Les invito, mis hermanos y hermanas, a que puestos de pie hagamos una oración al Señor en esta hora y que Él sane, si es necesario, nuestros corazones. Dios, en esta hora damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu verdad que se ha manifestado, Señor, en la exposición de este día. Queremos pedirte, Señor, que tú que escudriñas la mente y el corazón, que tú que examinas todo nuestro ser y todo nuestro interior, nuestro exterior y nuestra parte media, tú, Señor, puedas indicarnos la necesidad de cambiar nuestro corazón por un corazón tierno, por un corazón que nace de ti, por un corazón tierno, por un corazón dulce, por un corazón apacible, confiado, por un corazón, Señor, que únicamente descanse en tu palabra y en tu verdad, porque así nos garantizamos no solo una vida que te agrade, sino una vida distinta, una vida mejor, una vida más próspera, una vida más exitosa, una vida más triunfadora, una vida conforme a tus planes y conforme, Señor, a tu reino. Gracias, Señor, por esta tu palabra, y te ruego, Señor, que esta palabra anide en la mente y en los corazones transformados de mis hermanos y de mis hermanas por Cristo Jesús, nuestro Señor.